los versículos que nos quedan en este precioso capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, leyendo desde el versículo 21, los últimos dos versículos. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta ahí, que el Señor bendiga su palabra, que nos hable, que lo prospere en nuestros corazones. Amén. Hermano, dos versículos, nada más. Pero es difícil hablar de estos dos versículos sin poder hablar de los versículos que han estado antes. Habíamos la última vez, no el martes pasado, sino el antepasado, habíamos hablado de Noé, de esa experiencia que él había tenido, que por más de 100 años construyendo el arca. Pero ahora el Espíritu Santo habla por medio de Pedro. Dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y aquí hay dos palabras que quisiera destacar, que particularmente a mí me apega. Y es que dice, no quitando las inmundicias de la carne. Vea y note bien la palabra inmundicias. Termina en ese. Eso quiere decir que es plural, no se trata de una, sino de varias. Y qué bueno es que cada hermano, cada hermana que aquí nos escucha pueda tener claro que no tiene una, sino varias inmundicias y que se debe limpiar, purificar, estar pendiente de eso, que no estar pendiente de una sola cosa, que son varias y son de la carne. Particularmente cuando el Espíritu de Dios por medio de su palabra habla de la carne, está constantemente hacia lo malo. Entonces tengamos claro esto, hermano, hermana, que tenemos inmundicias de la carne. Pero está la otra palabra, es la palabra conciencia. Pero antes de decir la palabra conciencia dice buena, una buena conciencia. Y qué bueno es para nosotros, hermanos, también tener claro que ojalá pudiéramos tener una buena conciencia delante de Dios o hacia Dios. ¿Cuántas veces podemos caer, que caemos en oraciones e inmediatamente comenzamos a pedirle, como a exigirle a Dios? Cuando verdaderamente una de las primeras palabras que debe salir de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra boca cuando estamos orando es, Dios, perdónanos. Dios, perdóname porque sé que hoy te he fallado. Ojalá pudiéramos decir como el apóstol Pablo, ahí en Hechos de los Apóstoles, quien mirando a los ojos fijamente pudo decir, delante de todo, he vivido y he tenido una buena conciencia delante de Dios hasta el día de hoy. Porque hermano, si somos verdaderamente creyentes, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, debemos tener una conciencia que no nos acusa, que no reprende, que no señala cuando estamos haciendo y aún las cosas que estamos haciendo mal que a Él no le agrada. O también podemos pedir como el proverbista, como el salmista, disculpe. Dios aún enseña a mi conciencia. De manera, hermano, que es imperativo, es necesario
que cada uno de nosotros tengamos una buena conciencia delante de Dios para poder vivir una vida santa, para poder vivir una vida como a Él le agrada, una buena conciencia. Pero dice, por la resurrección de Jesucristo. Y qué perfecto es la palabra del Señor, porque termina este versículo 21, Jesucristo, e inmediatamente habla de Él, quien habiendo subido al cielo, sí, aquel que vino, se humanó, se humilló, nació en el pesebre, aguantó golpes, sepultos, bofetadas, sus espaldas laceradas, crucificado en aquella cruz del Calvario. Ese mismo subió al cielo, es nuestro representante. Está a la diestra de Dios, y aquí la palabra diestra quiere decir al mismo lugar. Y a Él, hermano, Él, qué precioso, el perfecto, el inigualable, aquel que habla el cantar de los cantares, el que debe ser nuestro amado, el que lo llena todo, nuestro consolador, como un hermano hacía referencia en su oración. Nuestro gran sumo sacerdote, como habla a los hebreos, Él es todo y seguimos hablando de Él. Los adjetivos, los calificativos se gastarían, pero aún no llegaría a todo lo que Él es y todo lo que Él debe significar para nosotros. Pero dice, están sujetos ángeles, potestades, autoridades. Y qué bueno, hermano, es para nosotros tener esa confianza, esa certeza de que aquel que murió por mí en la cruz del Calvario, que lo dio todo, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, es Él el que está en el trono, está a la diestra del Padre, y a Él está sujeto todo. No, Él no depende de nadie, todo depende de Él. Está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Podemos tener una confianza con Él y saber que Él nunca nos va a abandonar. Con estos breves comentarios, hermanos, queda abierto el estudio para edificación del pueblo del Señor, preguntas y comentarios. Amén. Me permiten hacer una pregunta, hermanos. Y la pregunta es, el versículo 21 dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Sabemos que el bautismo, lo que nos salva es la muerte del Señor en la cruz a nuestro favor. Él tomó nuestro lugar en la cruz, pero aquí hace mención que el bautismo ahora nos salva. Yo entiendo que aquello que ocurrió en los días de Noé, aquel diluvio, es una representación del bautismo que practicamos hoy, pero no para salvarnos, sino para un compromiso del creyente para con Dios y para salvarnos del continuo pecar. Entonces, quería escuchar sobre esto. Daniel hizo ya mención de algo, pero quería oír también la opinión de los otros hermanos. Bueno, quizás si uno lee el versículo 21, de la siguiente manera, me voy a saltar el paréntesis, porque saltándose el paréntesis queda claro qué es lo que realmente produce la salvación. Dice así, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Todos entendemos, y
entiendo que es así, que no confiamos en el bautismo que practicamos, ni que se practicaba en el primer siglo en adelante, sino que la salvación proviene a través de la obra de Jesucristo y la fe en Él. Ahora, el bautismo aquí mencionado es un tipo, es una figura. De la misma manera que por las aguas fue salvado Noé, ya que las aguas levantaron el arca. Y fue salvado Noé. Estaba dentro del arca, pero las aguas inundaron todo y salvaron a Noé. Fue preservado por el arca, estaba dentro del arca, el agua no llegó al arca adentro, pero el agua hizo que el arca se levantara, se ahogaran los que no creyeron, y Noé y su familia fuera salvada. Entonces, es usada como una ilustración, como un tipo, es lo que yo entiendo. Entonces, es un prototipo, como le llaman algunos, pero es una figura indicando que la realidad del bautismo en agua es la que ocurre dentro del corazón. Entonces, el agua o el bautismo en agua se supone que es el reflejo de lo que esa persona que se está bautizando indica que ha muerto al mundo, se sumerge bajo el agua, después sale del agua y ha resucitado para una vida nueva. Testifica públicamente a través del bautismo su nueva relación, su muerte al mundo y su nueva relación con la persona de Jesucristo. Eso es lo que yo podría decir en cuanto a la comprensión. La verdad que escuchando a Alex, da una explicación muy sencilla, pero muy profunda y bastante comprensible, totalmente de acuerdo con eso. Y fíjense que en realidad pudiésemos decir que hay un testimonio, un bautismo de salvación y hay un bautismo de testimonio, ¿ya? Pudiésemos decir que en realidad hay un bautismo que nos salva, ¿ya? Y no es el bautismo del agua. El bautismo del agua es un bautismo de testimonio, como decía Alex. Y como dijo también anteriormente Michael, el bautismo que nos salva, como dice aquí, es el que tuvo lugar en el Calvario, hace casi ya 2000 años. La muerte de Cristo fue un bautismo. Fue bautizado en las aguas del juicio. Eso es lo que quiso decir cuando declaró: de un bautismo tengo que ser bautizado, dijo el Señor, y cómo me angustio hasta que se cumpla, como lo dice en Lucas 12:50. Y ahí el Señor está diciendo, entonces está explicando de ese bautismo. De un bautismo tengo que ser bautizado, dice, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Lo que pueden ver en Lucas 12:50. El salmista describe este bautismo también cuando dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Salmo 42:7. En su muerte, podemos decir, el Señor Jesucristo fue bautizado en las ondas y las olas de la ira de Dios. Y este bautismo es el que forma la base de nuestra salvación. Entonces hay un bautismo que es el bautismo del Señor Jesucristo para salvación, y posteriormente cuando el creyente recibe al Señor Jesucristo como Salvador, como decía Alex, es un bautismo por el agua que da testimonio y que nos identifica con muchas de estas condiciones que el Señor Jesucristo le acontecen a Él. Debemos nosotros aceptar su muerte por nosotros, así como Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca para ser salvos. Así nosotros hemos de entregarnos al Señor, fíjese, lo mismo. Así como Noé entró en el arca, así nosotros tenemos, por decirlo así, que entrar en la persona de Cristo, o dejarlo que Él entre en nuestro corazón como nuestro Salvador. Y cuando así lo hacemos, quedamos identificados con Él en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Ya? Y ese es el testimonio que se da en el bautismo del agua, un bautismo de testimonio. En un sentido muy real, hemos quedado entonces crucificados con Él, según Romanos 6:4,
y hemos sido llevados de la muerte a la vida con Él, como decía Alex. Todo esto queda expresado entonces en el bautismo del creyente. La ceremonia es una señal, es un testimonio externa de que hemos sido bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo. Al descender al agua y reconocemos que hemos sido sepultados con Él. Y al salir del agua, mostramos que hemos resucitado con Él y que anhelamos andar en novedad de vida. Entonces, esa es la maravilla de este bautismo, un bautismo que es para salvación, que es lo que el Señor Jesucristo hace cuando Él dice que se angustiaba por ese bautismo, y es la muerte de Él en la cruz del Calvario, derramando su sangre, entregando su vida, recibiendo el juicio de Dios, y que para nosotros viene la parte fácil. Cuando recibimos a Cristo, entonces tenemos que ser bautizados. Es un mandato del Señor para ser incorporados a la comunión de los santos y gozar de los privilegios de la iglesia. Entonces, ese es un bautismo de testimonio, bautismo en el agua, en que nosotros cuando nos sumergen, uno dice que es una tumba líquida, que morimos al mundo, como decía Alex, y resucitamos en una nueva vida para vivir como el Señor Jesucristo. Eso más o menos es en cuanto a estos bautismos que nos habla aquí, un bautismo que salva, que es la muerte del Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos como Salvador, y después nuestro testimonio, que queremos identificarnos con el Señor en el bautismo del agua. Morimos al mundo y resucitamos para vivir en novedad de vida, en la vida del Señor Jesucristo. Bueno, también tenía en mente el quitar el paréntesis, porque al leer con el paréntesis que decía Alex, como que corta la frase. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, y dice por la resurrección de Jesucristo. Nos salva, porque uno es salvo. Sin la resurrección de Jesucristo no existe salvación. O sea, la salvación es completa con la resurrección de Jesucristo. Por eso al final dice, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, me gustaría leer la otra versión de que Dios habla hoy, dice, y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. Pero al final dice, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. Aquella agua representaba el agua del bautismo tal cual como lo explicaba José Luis. Algunas personas tienden a enredar este pasaje pensando que el bautismo salva. Y así como los adventistas, por ejemplo, piensan que el bautismo produce eso. Entonces, y otras religiones más. Entonces, no es que el bautismo salve, sino que por medio de la resurrección de Jesucristo se produce la salvación. Y el bautismo es un ejemplo. El tema del diluvio es un ejemplo que aplica aquí el escritor acerca del bautismo. Es un ejemplo de sumergirse y salir. Como Cristo se sumergió y salió. Uno cuando se bautiza se sumerge y declara al mundo como testimonio, como decía, que soy de Cristo. Entonces, dice al final, por la resurrección de Jesucristo, la obra completa, perfecta. Me queda claro, hermano, si hacía la pregunta, es porque he escuchado bastante de aquellos que insisten en que para ser salvo hay que bautizarse. Cosa que no es así, porque aquel que estuvo crucificado junto al Señor, le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él fue al cielo, pero él no fue bautizado. El bautismo, aquí Pedro nos señala que es como es la aspiración
de una buena conciencia. Es el compromiso del creyente, como ya hemos oído, de decir al mundo: he muerto para el mundo y ahora vivo para Dios. Voy a decir algo apoyando lo que ha dicho nuestro hermano Michael, porque efectivamente hay gente que cree que el bautismo es parte también de la salvación. Y fíjense que en 1 Corintios 1:17, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y sigue diciendo, no con sabiduría humana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si fuera parte de la salvación el bautismo, Pablo no diría que Cristo no lo mandó a bautizar, sino a predicar. Hubiese dicho, me mandó a bautizar y a predicar el evangelio. Pero no, el bautismo lo trata aparte de la predicación del evangelio. Y bueno, también tener claro, hermanos, que el versículo 21 dice la resurrección de Jesucristo, pero inmediatamente el 22 dice quien habiendo subido al cielo. O sea, dando una vez más testimonio de que en verdad el Señor resucitó, pero no simplemente resucitó, sino que subió al cielo, traspasó los cielos y ahora está a la diestra de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno medita aquel ser que estaba en la gloria eterna, decidió humanarse, venir, nacer en un pesebre que era para los animales, por 33 años y medio aproximadamente, sufrir, porque en este mundo no era su ambiente, y morir por nosotros, pero también resucitar, y que no solamente resucitó, sino que subió al cielo y está a la diestra de Dios. Qué historia, qué bueno le hace al ser humano o al creyente poder meditar de toda la historia de nuestro amado Salvador, de lo que Él era, de lo que vino a ser, de lo que fue, de lo que es y de lo que será por toda la eternidad para nosotros, cada uno. El versículo 22 es un versículo muy profundo. Si bien es cierto, tenemos el bautismo que nos salva, que es la muerte del Señor Jesucristo. De un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio, dice el Señor, refiriéndose a la muerte del Calvario, a la crucifixión. Y eso significa mucho, porque cuando nos habla de ese bautismo, nosotros, hermanos, tenemos que profundizar, decir que el Señor solamente fue crucificado, que fue lastimado, que fue herido, molido por nuestras rebeliones, sino que es para la vergüenza nuestra que Él cargó nuestro sucio pecado y que la obra fue perfecta. Y como siempre que Dios dice, consumado es, siempre que Él le gusta esa frase a Él, esa tremenda expresión profunda, consumado es el sello, es la completa condición de la obra hecha por el Señor Jesucristo. Pero si consideramos el versículo 22, a veces uno, fíjese, mire esto como leerlo tan simple, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese que cuando el Señor sube de una manera diferente. Cuando la palabra de Dios nos habla que el Señor está a la diestra del Padre, sentado a la diestra de Dios, eso significa que dejó acá una huella, pero impresionante. Acá el Señor dejó la cruz,
dejó su palabra, dejó el evangelio, dejó la salvación, dejó el perdón, dejó la redención, dejó una tumba vacía, dejó un lugar entre los discípulos para subir a la diestra. Pero ahora que está a la diestra de Dios, fíjense ¿qué tenemos que considerar nosotros? Que el Señor Jesucristo no solo resucitó de entre los muertos, sino que ascendió al cielo, de donde había venido originalmente. Está allá hoy no como un ser espiritual, invisible o intangible, sino, mire, esta es la maravilla, sino como el hombre viviente, en un cuerpo glorificado de carne y hueso. En aquel cuerpo lleva las heridas que recibió en el Calvario. Prenda elocuente y perdurable de su amor para con nosotros. No es que el Señor simplemente está allá a la diestra de Dios el Padre, sino que Él subió con una nueva gloria, dejándonos una bendición y prometiéndonos la bendición más grande de que Él vendrá por nosotros, hermanos, de que Él está a la diestra allí como uno de nosotros. Un hombre entró en el cielo y es representante de nosotros. Entonces es la maravilla que allí hay uno que todavía tiene las marcas de su sacrificio, de las marcas de su amor por nosotros. Pero no solamente esto, está ahí a la diestra, que dice que Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. O sea, su poder perdura, su poder es inmutable, su poder está allí con Él. Y por eso es que un día volverá a buscarnos y nos llevará. Y ya no solamente el cielo estará compuesto por ángeles, sino por hombres redimidos, por mujeres redimidas, por seres humanos redimidos, por la gloria del Señor, por sus heridas que aún están allí. Él ha dejado la cruz, pero sus heridas están allí, como uno que nos dirá, este es el testimonio de mi amor, de mi misericordia, de mi gracia por ustedes. Entonces es un versículo muy profundo. Nosotros no solamente decimos, está a la diestra de Dios el Padre, qué maravilloso, pero es mucho más que eso, hermanos. Es una riqueza perdurable, es una riqueza que es invariable. Las marcas de las heridas por amor a nosotros están allí todavía, y un día le veremos, porque Él volverá a buscarnos. Fíjense que lo que ha dicho nuestro hermano, en realidad, si uno lo piensa en el contexto en que está dicho, porque recuerden ustedes que estos creyentes están sufriendo, están siendo perseguidos, andan dispersos por distintos lados, y Pedro, cual pastor, ve la aflicción de estos creyentes y le escribe. Y ese versículo 22 que ha explicado bien nuestro hermano, fíjese que nos dice lo que hizo Cristo. Dice que subió. Nos dice también a dónde subió. Al cielo. Y nos dice específicamente a dónde. A la diestra. Y nos dice en compañía de quién. De Dios. Y después nos dice la consecuencia de todo eso es que a Él se sujetan todos. Dice ángeles, autoridades y potestades. Entonces, Cristo está en el lugar más alto. No hay lugar más alto de donde está Cristo. Y ahí Él tiene la autoridad máxima. Quizás para nosotros esto no signifique mucho porque no estamos pasando por aflicción o dificultades, o para la mayoría, pero para un creyente que está en aflicción, meditar en estas verdades, como lo ha dicho nuestro hermano don José Luis, y darnos cuenta que tenemos un Salvador que está en el lugar más alto y que está en plena autoridad absoluta, y que Él es mi Salvador, y conociendo mi realidad, Él se compadece de mí. Él me socorre a mí. Él viene a hacerse presente en mi necesidad.
Y eso es un aliciente poderoso, un estímulo espiritual para seguir adelante en el testimonio de este nuestro Salvador. Quizás, hermanos, otra cosa a destacar es que, por ejemplo, el verso 18, y disculpen que me devuelva un poquitito, pero todo esto está relacionado, y de hecho el texto, la idea sigue en realidad en el 4, sigue en adelante en el capítulo 4, pero en el verso 18 tenemos a Cristo sufriendo, padeciendo, y tenemos en el 22 Cristo soberano. Entonces, fíjense, hermanos, que cuando los judíos veían a Cristo padecer, podríamos decirlo así en un lenguaje sencillo, como que los judíos se frotaban las manos y decían, estamos, conseguimos lo que quisimos. Qué bueno, nos vamos a deshacer de él. Por fin va a desaparecer, por fin ya no va a tener más influencia en nuestro pueblo. La gente ya se va a olvidar de él y ya no les va a seguir más. Qué bueno que sea muerto, que desaparezca. Pero no fue así. No fue así. Entonces ahora tenemos un Salvador que pasó por la muerte, sufrió, pero que ahora es el soberano absoluto. Hermanos, cual siervo de Cristo, transitamos por la misma vía, por el mismo camino. Ejemplo nos dejó, dice. En este mismo libro creo que lo va a decir en el 4, si es que no me equivoco. No, lo dijo en el 2. En el 2 dijo. Ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. O sea, también vamos a sufrir. Y Pedro se encarga de que suframos como cristianos y no con otras consecuencias de nuestros errores o de nuestro pecado. No, suframos como cristianos, dice. Porque a su justo tiempo recibiremos gloria por aquel que también sufrió y que ahora está en la gloria del Padre. Pensando lo que dijo nuestro hermano Alex, esa palabra aliciente, estímulo, yendo un poco más allá, que él está en lo máximo, en la altura máxima, que por encima de él no hay más. Qué bueno también para nosotros pensar que este mismo Jesús es el que también va a venir a buscarnos. Entonces, que el Señor nos ayude, porque muchas veces consideramos tantas cosas que pasan en el mundo. Consideremos esto, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pasó, que subió, está a la diestra del Padre, pero que Él mismo también va a venir a buscarnos. Eso nos debe a nosotros dar como una idea de cuán importante somos para Él, que todo lo relacionado con nosotros no lo dejó a su mano derecha, por así decirlo, no lo delegó. Él mismo se encargó de nosotros.
Tal como han venido comentando los hermanos, el bautismo tiene varios aspectos, hay varias cosas relacionadas con el bautismo. Está la obediencia, porque fue un mandamiento del Señor el ser bautizado. Está el testimonio, es algo público, algo que simboliza lo que Cristo hizo por nosotros. Pero el bautismo también está relacionado con una novedad de vida. Tal como comentaban nuestros hermanos, el versículo inmediatamente menciona qué sucedió después de la resurrección del Señor Jesucristo. Un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. El apóstol Pablo decía a Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él regresó al cielo. Pudiéramos hablar con reverencia y con temor, con glorias añadidas. Como se decía, un hombre a la gloria entró. Él es el postrer Adán. Y de él tenemos ahora representante a la diestra del Padre. Así como cuando terminó el diluvio, Dios puso su arco en las nubes, dando señal de que jamás sería el mundo destruido en agua nuevamente. Ahora nosotros no tenemos una figura, tenemos a nuestro Dios en los cielos entronado, quien nos recuerda, nos indica que para nosotros no hay ninguna condenación. Ya hubo uno que sufrió y pasó por el juicio por nosotros. Y Él está, como decían nuestros hermanos allá, glorificado hasta lo sumo. No hay nada ni nadie por encima de Él. Aún no vemos a cabalidad los resultados de su obra, pero pronto veremos que se cumpla, que toda rodilla se doblegará ante Él. Todo será juzgado por Él. Más adelante vamos a ver que Él está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. De manera que el bautismo también está relacionado con un nuevo comienzo. Y nos recuerda el día de nuestro bautismo, cómo comenzamos una nueva vida delante de este mundo, que puedan haber reflejo de la resurrección del Señor Jesucristo en nuestras vidas. No sé si los hermanos habrán dicho algo de la palabra sometidos en el versículo 22. Dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sometidos o sujetos, sumisos, ángeles, autoridades y potestades. Y es la misma palabra que se usa en el 3.1, que dice, vosotras mujeres estad sujetas, sometidas, sumisas a vuestros maridos. Entonces, decir que los ángeles están sometidos o están sujetos al Señor, al señorío, es tremendamente aleccionador. Porque de esa manera se deben sujetar también las esposas al marido. Y aunque no sea creyente, para que sean ganados. Esa palabra como que al cristianismo ya no le gusta mucho esa palabrita, pero ahí está, la misma palabra griega. Ponerse bajo esa autoridad. ¿Y uno lo aceptaría de los ángeles? ¿Lo aceptaría de buen modo de las autoridades angélicas? Que se sujetan al Señor, pero puntualmente. No le discuten nada, oiga, pero nada le discuten. Que yo sepa, no hay ningún ángel ahí que está diciendo, Señor, no lo podría hacer de esa manera. Lo usan todo, total. Y ahí está la palabra.
Entonces, si el cristianismo no asume esa palabra, es una pérdida tremenda. Tenemos que asumirla, no nos guste o no nos guste, y nosotros tenemos que sujetarnos al Señor de esa misma manera, o sea, estamos claros. Y tenemos que hacerla de esa misma manera, no tenemos que discutir con el Señor. Y a veces la rebeldía nuestra hace que nosotros discutamos cualquier instrucción que el Señor da, cualquiera. Por eso que a veces las cosas no andan muy bien en nuestra vida personal, en nuestra vida, ni en el matrimonio, ni en la iglesia, ni en ninguna parte, porque la palabra sujeción es una palabra que es relativa. O sea, si me conviene, nomás. Si me parece que la puedo obedecer, sí, cuando me exige mucho, no. No me sujeto. Hago lo que quiero. Entonces, ¿cómo va a andar bien? ¿Cómo va a andar bien mi vida cristiana? ¿Cómo va a andar bien si esa palabra no tiene importancia para mí? Porque que es desechable. ¿Cómo hace una palabra desechable, hermano? A ver, dame una explicación. Yo te acepto una cosa. Mire, hermano, esa palabra es tan fuerte y yo tan desobediente y yo hago a veces tanta tontera y hago tantas cosas malas que la verdad es que no soy digno de ser un representante de esa palabra. Hago puras tonteras. Yo eso te lo acepto porque yo es lo mismo que siento yo. Pero que no tenga importancia o que no esté escrita, o que no sea la norma, o que yo la pueda rebajar, poner de otra manera, pero ¿cómo, hermano? No, yo la verdad, me planteo como un desobediente, pero terrible, pero no puedo negar esa palabra está ahí. Oye, los ángeles hacen eso, y quieren ver eso de nosotros. Y la verdad es que me lamento decir que da la impresión que hacemos otra cosa. No le tengamos miedo a esa palabra, hermano, es mejor que nos juzgue y nos condene también. Que nosotros la cambiemos, porque ¿cómo la vamos a retirar de ahí y la vamos a poner fuera? Y tenemos que pedir gracias a Dios para que nosotros podamos crecer un poquito en esa palabra, que sea. Para que realmente tengamos cada vez un testimonio, un ministerio, un servicio, un poquito más digno. Yo siento que esa palabra es una exigencia tremenda. Pero lo hacen los ángeles, pues. Las autoridades y las potestades, o sea, no hay nadie reclamando en el cielo. Y lo más interesante es que a todo nivel de ángeles lo cumplen. O sea, las autoridades, las potestades y los ángeles, autoridades y potestades, todo. Toda la jerarquía celestial está bajo esa palabra que significa someterse al Señor, sujetarse. Aquí está referido a ellos al Señor. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros, creería. O buscar hacer eso. Deberíamos humillarnos para buscar hacer eso en todas las esferas donde esa palabra aparece. Bueno, eso nomás. Muy bien, hermanos, creo que podemos continuar ya el próximo martes desde el capítulo 4, Dios mediante, así que nuestro hermano Keniel entonces nos puede ayudar ya de la semana próxima, desde el capítulo número 4 en adelante.